Hola, buenos días. Hola, buenos días. Hola, buen día. Bueno, esperamos un minutito más y comenzamos. Yo soy el docente a cargo, ahora voy a prender el video porque tengo conexión un poco inestable como para que no se nos vaya cortando las imágenes. Bueno, ahora sí. Buen día a todos y todas las participantes, aquellos que puedan y aquellas que puedan, poner la cámara para así las voy conociendo. Bienvenido. Bueno, quienes tengan entonces la posibilidad de poner la cámara, la ponen, si no, no hay problema, ¿sí? Total, ya me están saliendo los nombres de los participantes. Bueno, me presento. Quizás alguno de ustedes ha cursado conmigo obligaciones antes o alguna materia relacionada. Mi nombre es Juan Facundo Dominoni, yo soy docente de la Cátedra de Obligaciones desde el año 2001 y en esta oportunidad me toca solamente una sola clase en lo que es la cursada de daños, en la actual cursada. ¿Sí? En el día de hoy lo que vamos a hacer, como es un día sábado, gris y con un poco de lluvia, vamos a intentar ponerle la mejor onda posible, ¿sí? Y vamos a hacer un análisis, digamos, bastante puntilloso de dos artículos que analizan lo que es la indemnización por causal de muerte y por incapacidad. Y después vamos a ir a una parte práctica, que es el análisis de fallos, que en este caso, como nos toca a nosotros, y como es un fallo muy extenso, que pueden tener ustedes acceso en cualquier medio digital o por cualquier vía, pero es extenso, yo les hice un PowerPoint para que ustedes tengan más o menos las ideas centrales de lo que es el fallo Rodríguez con Google, que es el fallo que está mencionado en el programa y que es uno de los fallos, quizás el fallo más importante después de 20 años o 30 años, les diría, en materia de resolución de cuestiones relacionadas con lo que es la propiedad intelectual, con el ejercicio de la libertad de prensa y la vinculación con los derechos personalísimos. ¿Sí? Ahí estoy viendo que hay compañeras que también están con problemas de conectividad, así que no hay problema. ¿Sí? Quienes puedan poner la cámara, fantástico. Entiendo que también el sábado complica, ¿sí? El tema de la cámara, pero bueno, estamos en una instancia de resguardo en nuestra casa por las contingencias que todo el mundo sabe. Así que bueno, vamos a dar comienzo, yo les voy a compartir pantalla. Lo que les voy a pedir, por favor, es que en caso de que no comprendan algo o se les complique escribir sobre, por ejemplo, sobre una filmina o algo, me hagan el aviso, cosa de que puedan tenerlo bien detallado y por lo menos esquematizado. La idea, ustedes van a ver lo que es la clase, que la idea no es volcar solamente contenido, sino tratar de utilizar un poquitito más ese plus que tenemos que utilizar y que muchas veces como profesionales, como estudiantes, no lo hacemos porque decimos, bueno, tenemos los libros, tenemos el código, ¿para qué esto? Pero no, vamos a utilizar el plus del sentido común y de eso que nos lleve o nos motive a encontrar algún tipo de solución a la cuestión. ¿Sí? Y les voy a dar, ustedes van a ver en algunas filminas, cosas de importancia que usualmente no se suelen marcar en bibliografía, pero que, bueno, les va a servir de ayuda para el estudio y para la interpretación. Así que
Yo voy a detener el video acá, el video mío, por el tema de esto que les decía de la conectividad, y voy a empezar a pasar el power. En caso de que eventualmente la imagen se quede detenida o ustedes me pierdan a mí en cuanto a lo que es señal, quédense tranquilos que yo voy a seguir intentando entrar, ¿sí? En función del horario que tenemos en plataforma. Así que ahí arrancamos. Ustedes solamente me interrumpen o me indican, ¿sí? Qué es lo que quieren saber. ¿Están viendo? Sí, Sí, profe, se doctor. ve. Bueno, acá tienen los puntos que vamos a desarrollar en el día de hoy. Son los puntos 5, 2 base, ¿sí? Ustedes hasta el día de hoy, ¿sí? Han visto que la cuestión de la responsabilidad, bueno, marcha sobre la base de un carril clásico, digamos, es, bueno, hay que reparar, resarcir y volver las cosas al estado anterior al que se encontraba la situación o la persona, ¿sí? Pero muchas veces ese estado anterior, como todos sabemos, no puede llevarse a la realidad porque hay circunstancias que nos exceden a nivel humano, que lo jurídico puede llegar a dar alguna solución, le hace indirecta, pero no una reparación plena en el sentido de volver todo al estado anterior. Porque por más que se intente, en muchos casos no se puede lograr. Y no estamos hablando solamente de fallecimiento. Hablamos, por ejemplo, imagínense una persona que es deportista, es corredor, por ejemplo, y es atropellado y pierde una pierna en un accidente de tránsito. La indemnización va a repararla en función, o se va a tratar de reparar las cosas en función de un índice o un monto económico que se considera el adecuado para que esa persona pueda, digamos, seguir viviendo sin mayores dificultades su vida en relación. Pero ¿qué pasa? Obviamente, si es deportista y pierde una pierna, no va a poder con indemnización alguna volver al estado anterior. Pero sí pueden darse situaciones, bueno, atípicas, en donde ese deportista que por ahí era un número 1000, supónganse en el ranking, ahora con una prótesis, por ejemplo, de titanio o una gran prótesis, participa en los juegos deportivos en donde hay personas con padecimientos discapacitantes y es ganador, resulta ganador. Y ustedes van a decir, bueno, pero entonces la situación lo perjudicó, pero lo benefició y en realidad no se vuelve al estado anterior, sino que se lo mejora. Son situaciones muy aisladas. Lo que ustedes tienen que tener en cuenta es que todo lo anterior, ¿sí? En donde hay una merma, un daño muy marcado en la persona, en su cuerpo o en su espíritu, que hace que deba ser reparado, va a ser reparado, pero en montos económicos y que esos montos económicos son discrecionales de la magistratura y en función de ciertos cálculos matemáticos que después lo vamos a desarrollar un poquitito como para que ustedes vean cómo se llega a la definición. Ahora vamos a arrancar por el artículo 1745, que es la indemnización por causa de fallecimiento. Esta indemnización típica, ¿sí? Clave, es la que nos establece o nos marca a nosotros una presunción de que existe realmente el daño. Ustedes recuerden algo importante. Según lo que ustedes habrán visto hasta ahora, o en la última clase, recuerden que todo lo que es tanto la prueba de los factores de atribución, como toda la prueba de aquellos que nos eximen de responsabilidad, siempre la carga de la prueba, ¿sí? Y todo aquello que nos eximen, le corresponde a quien alega, ¿sí? Pero el código nuevo, en el día de hoy, nos incorpora algo que ya venía en la doctrina de jurisprudencia, que es la cuestión de las cargas probatorias dinámicas. Ustedes piensen que el código nuevo, se los resumo rápidamente, recoge todo lo que doctrina y jurisprudencia en materia de obligaciones y daños ya estaba resolviendo, ¿sí?
muchas cosas no son novedosas en el campo jurídico nuestro, sí lo son, digamos, en cuanto a lo que es en la legislación. Pero esta incorporación obedece a que el código, como ustedes sabrán y como habrán visto por ahí en teoría constitucional o estarán viendo, está relacionado con el sentido humanista de las personas. Es decir, se trata de proteger a las personas en el mejor de los sentidos y realzar y revalorizarlas. Dentro de esta revalorización, ¿sí?, se han incorporado ciertas partes de artículos, ¿sí?, en donde tratan de alivianarles las cargas a quienes han padecido dificultades o daños, ¿sí?, y que no están en mejores condiciones de probar que el otro. Porque si el otro es el que causa el accidente, y yo solamente puedo decir que estaba andando en bicicleta y me atropellan de atrás, yo no sé cómo fue, si se deslizó, si se desvió, si venía en picadas, si venía alcoholizado. Después podré utilizar algún tipo de otra prueba que pueda surgir de, por ejemplo, ese accidente de tránsito. Pero lo que yo quiero decir es, bueno, no estoy en las mejores condiciones de probar. Bueno, el código incorpora la teoría de la carga probatoria dinámica, que es el que está en mejores condiciones prueba, aunque sea el actor o el demandado, ¿sí? Dentro de este, digamos, dentro de este sistema del código, el artículo 1745, al establecer las presunciones de existencia de daño patrimonial, nos dice, bueno, ya, en caso de muerte, ¿qué va a tener que cubrir la persona que va a ser responsabilizada por esa muerte? Y lógicamente los gastos funerarios. ¿Cuáles son? Y bueno, todo lo que implica desde el sepelio hasta la inhumación y eventual o posterior cremación de la persona. También los alimentos, alimentos del cónyuge, convivientes, de los hijos menores de edad, de los hijos incapaces o con capacidades restringidas. Y ustedes van a ver en este punto algo también importante que, si bien lo van a estudiar en el derecho de familia y en sucesiones en particular, el código incorpora ciertas normas para beneficiar a aquellas personas que, por circunstancias discapacitantes, ¿sí?, por, supónganse, enfermedades mentales, o por no poder autovalerse, o por enfermedades o por padecimientos que son desde que han nacido, trata de igualarlos con el resto. Y en esto, por ejemplo, en el marco del derecho a las sucesiones, incorpora y le da la posibilidad de que, por ejemplo, aquel hijo que tenga un padecimiento discapacitante pueda recibir un poco más de la parte de los bienes que tiene en relación a la muerte del padre, es decir, en la sucesión. ¿Y por qué lo puede hacer? Porque lo puede hacer porque el código prevé que se le dé, digamos, un poquito más a aquellos que tienen mayores dificultades de una vida en relación adecuada. Y esto se relaciona con el punto 2. ¿Por qué? Porque al hablar de gastos de manutención de los familiares, habla, y el artículo dice especialmente, que debe soportarse, o deben soportarse por parte del que causa el daño, los alimentos de los hijos que aún no hayan sido declarados judicialmente incapaces, léase por el proceso que antes era de insania y ahora es de determinación de capacidad. ¿Esto qué significa? Significa que abre la gama de posibles, ¿sí?, beneficiarios de un reclamo dinerario, ¿sí?, indemnizatorio. Y también el punto 3 habla de pérdida de chance. Ustedes, calculo ya que eh, al menos habrán escuchado a lo largo de la cursada. Tengo acá en pantalla por ejemplo, a Roque. Perdón, Roque, que te utilicé. Son poquitos que están en pantalla, así que seguramente han puesto atención los docentes que han pasado con anterioridad a que existe una figura que se llama la pérdida de chance. ¿Qué es la pérdida de chance? La pérdida de chance no es ni más ni menos que, bueno, pagar por una oportunidad perdida que estaba a punto de ser concretada, si vamos en términos comunes o vulgares, ¿sí? Eh, entonces, cuando alguien tenía cierta
probabilidad suficiente de que eso se le iba a concretar y después ocurre un daño, bueno, ahí sí debe pagarse, digamos, o indemnizarse la pérdida de chance. Esto, en realidad, si bien estaba jurisprudencialmente legislado, aplicado, no estaba legislado tal cual como está ahora, porque no solo le permite reclamar la pérdida de chance a, por ejemplo, a aquellos hijos de la persona fallecida, sino también a quienes tenían la guarda de ese menor fallecido. ¿Y esto qué significa? Significa que se aplican ciertos parámetros y ciertas vías jurisprudenciales desde un fallo histórico de la Corte que se llamó Santa Coloma, que ahí es donde se empieza a reconocer el daño moral y la ausencia de prueba. Es decir, no tengo que probar daño moral cuando se muere un hijo, ¿sí? Esos principios y esas normativas y resoluciones jurisprudenciales son las que han hecho base para este artículo. Sobre este, nosotros vamos a empezar a entender algo que es claro. Sí o sí, nosotros lo que vamos a indemnizar cuando hablamos de gastos funerarios es el daño material que se ocasiona por la muerte. Y esto se llama valor vida. Muchas veces los fallos hablan de valor vida y no hablan del daño material por muerte, ¿sí? Y este valor vida está bueno en cuanto a lo que es la definición o diferenciación, pero ¿qué ocurre? Tiene algo que nos resulta necesario saber, que es su propia definición, ¿sí? ¿Por qué? Porque el valor vida se relaciona con la afectación del bien jurídico, vida, de la persona que es el directamente damnificado, sea la persona que falleció, en este caso. Entonces, cuando nosotros lo relacionamos en función de, bueno, ¿qué tiene que indemnizar aquel que causa la muerte? Lo que tiene que indemnizar siempre, bueno, son los gastos de asistencia y funeral, todo lo que implica el funeral de la persona que murió, ¿sí? ¿Esto qué es? El daño emergente, el daño que ocurrió, ¿sí? Y el gasto que efectivamente se irroga para soportar esto. Pero también eh, amplía este artículo, y lo vemos en cuanto a lo que es la interpretación doctrinaria y jurisprudencial, a que lo puede reclamar todo aquel que pagó por esos gastos funerarios. Ya no es solamente aquella persona que es familiar, sino cualquiera que ha realizado el pago de esos gastos. Esto es importante porque es un tercero, ¿sí? Que a priori, ustedes recuerden, tal como está establecido en las obligaciones, los de afuera son de palo, es decir, las obligaciones producen efectos entre actor o acreedor, deudor y sus sucesores, ¿sí? Sean particulares o universales, y en este caso no sería sucesor. Sin embargo, es una persona que ha pagado, ¿sí? En pos de poder hacerle, digamos, un acto de asistencia y funeral a otra persona, ¿sí? Sobre estos puntos, nosotros vemos que lo que yo les marcaba al principio, nos marca esto de los alimentos. Nosotros pensemos lo siguiente: ¿a qué edad hoy en día uno es mayor de edad, según el Código Nuevo? Un régimen de capacidad progresiva, o sea, igualmente, la capacidad a los 18. Está, o sea, el punto que marca la diferencia entre capacidad plena y capacidad reducida, parcialmente, aunque sea, son los 18 años de edad. Pero ¿qué pasa? Aún siendo mayor, el régimen alimentario y el régimen, lo que es el régimen de familia, ¿sí? Nos marca la posibilidad de que todos aquellos que tienen hasta 21 años puedan reclamar alimentos. Es decir, siendo mayor, pueden reclamar alimentos hasta los 21 años. ¿Esto qué implica?
implica que es una situación bastante atípica, pero que reconoce una realidad, que los chicos que salen de su casa o que tienen 18 años de edad, muy probablemente no pueden autosustentarse. Entonces necesitan la ayuda complementaria de los padres para poder estar, para poder, digamos, transitar su periodo de 18 a 21. Y también, en caso de que estén estudiando, por ejemplo, cualquiera de ustedes que esté estudiando en la universidad, acreditando con certificaciones la concurrencia en la universidad, tienen derecho a reclamo de alimentos hasta los 25 años de edad. ¿Esto qué hace? Les marca a ustedes que, pese a ser mayor de edad, durante 3 años tienen derecho alimentario. Esos derechos alimentarios hacen que el que causa un daño y, por ejemplo, ocasiona la muerte de un padre de un chico que tiene 18 años, pueda estudiar y seguir estudiando y deba ser costeado, digamos, en alimentos hasta los 21 años de edad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque eso ya es una presunción, ¿sí? Que se establece, está bien, iuris tantum, pero que dice, bueno, yo no tengo que probar el daño en sí, lo que tengo que probar es que soy estudiante y que debo obtener esa cuota alimentaria hasta los 21 años de edad. Y o después acreditando con las certificaciones correspondientes hasta los 25 años de edad. Esto es parte del proceso de cálculo de la indemnización. ¿Sí? Pero ojo, esto que no lo dicen, no lo dice el código, y no lo dicen tampoco, lo dan por sentado muchos autores, es que pueden existir otros damnificados que no sean hijos menores. Y si yo soy hijo mayor, ¿sí? Si yo tengo 30 años y mi padre fallece, y yo estoy reclamando una indemnización por daño, por lo que me ocasiona el fallecimiento de mi padre. Supónganse que yo tenía un lazo muy estrecho y además trabajaba con él y mi intervinculación hace que yo tenga un daño extrapatrimonial, entendido como daño moral. Yo tengo que probar el daño y en este caso yo lo que tengo que hacer es que tengo que probar cuál es el perjuicio, el por qué. Fíjense, uno a priori en materia de daños, ¿sí? La carga de la prueba la tiene quien la alega, pero hay presunciones de daño a favor, como por ejemplo los que hemos dicho anteriormente, el punto B. Pero si yo soy hijo mayor, tengo que probar que he sufrido ese perjuicio. ¿Sí? Y cuando hablamos, por otro lado, un punto importante que ustedes lo tienen que comprender es el tema de que cuando hablamos de prestación alimentaria, ¿sí? No es que es el daño emergente, ¿sí? Lo que yo voy a reclamar, sino el lucro cesante, lo que yo dejo de percibir como cuota alimentaria por la muerte de esa persona. ¿Sí? Esto es clave para que ustedes empiecen a distinguir esto de daño emergente y lucro cesante. ¿Sí? El daño que efectivamente me ocasiona por haber yo dispuesto o erogado de cierto dinero, y aquel dinero que yo no puedo obtener en función de que he dejado de percibirlo. ¿Cómo se calcula esto? Conforme al 1146 dice que se calcula con una fórmula matemática, ¿sí? Que se utiliza generalmente en lo que es el caso de incapacidad sobreviviente, que lo vamos a ver en 2 o 3 filminas más adelante. ¿Vamos bien? ¿Sí? El último punto de este artículo. Esto está bueno que ustedes lo comprendan porque esto sí, difícilmente lo puedan ver en los libros de estudio. Cuando hablamos de pérdida de chance, ¿sí? Muchas veces hablamos de la pérdida de chance de no, yo perdí la chance o eventualmente sobre un trabajo, sobre eventualmente la chance de que mi padre me pueda ayudar, que en realidad es lo que vimos recién. Pero en realidad, cuando hablamos de pérdida de chance, también se relaciona la pérdida de chance por la muerte de un hijo. Ajá, ¿y cómo sería el tema? Y bueno, pensemos lo siguiente. Yo puedo decir, y a consecuencia de este accidente, yo perdí mi hijo. Entonces, perdí la chance de que mi hijo me soporte y me coste mi vejez. Sí, yo lo puedo decir, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando, a consecuencia de un hecho ilícito, moría
un hijo, la jurisprudencia y la doctrina en parte, gran doctrina mayoritaria, se volcaba a no reconocer la pérdida de chance, sino que lo involucraba todo dentro de lo que es el concepto de daño moral. ¿Sí? Al hablar de daño moral, entonces englobaba todo. Bueno, el daño moral incorpora todo esto, entonces como eran un número y no se hacía un cálculo, digamos, muy parcializado de la cuestión, era casi discrecional, entonces decía, por ejemplo, un caso que pasó acá en Mar del Plata y que durante muchos años se mantuvo como casi un criterio bastante común en la Cámara local, estamos hablando hace más de 10 años, era que por la muerte de un hijo te pagaban 600.000 pesos. Y no importaba, en líneas generales, si era un hijo de clase media, de clase baja o de clase alta, salvo que probaran las circunstancias de, por ejemplo, esto, de que, bueno, como era un hijo de una familia acomodada, ese chico ya tenía potencial porque ya estaba por recibir de tal cosa para ocupar el cargo en la empresa y que esto que lo otro, entonces el lucro cesante ya no lo era, y tampoco no era tampoco el tema de daño moral, era simplemente una chance a futuro. ¿Sí? Entonces, si el hijo que falleció ya estaba haciendo aportes, es decir, ya estaba sosteniendo a sus padres, por ejemplo, eso ya es lucro cesante, la ganancia dejada de percibir, no la pérdida de chance. Pero si fuera la inversa, ¿sí? Ahí sí, es decir, la pérdida de chance es cuando potencialmente existía la chance cierta de que esto se iba a cumplir en el futuro. ¿Sí? Cuando hablamos de lo que es incapacidad física o incapacidad psíquica, que ya nos vamos al 1746, ¿sí? Nosotros vemos que a priori, ¿sí? Nos va a relacionar esto con el artículo 1744, que es el que deben haber visto en la clase anterior, seguramente, que es que el daño, obviamente, debe ser acreditado por quien lo invoca, salvo que se presuma o que eventualmente la ley diga eh, que lo deba probar a otra persona o que sea notorio de los hechos del evento. ¿Sí? Sobre esa cuestión de la prueba ya hemos visto que, por lo menos en el 1745, había presunción iuris tantum, ¿sí? En el 1746, acá nos va a marcar que en caso, por ejemplo, de lesiones o incapacidad eh, permanente, sea física, psíquica, total o parcial, siempre la indemnización la vamos a evaluar determinando un capital. ¿Y cómo es determinar un capital? Claro, un monto. Un monto para que esas rentas, ¿sí?, cubran todo aquello que se vio el damnificado privado, ¿sí?, de realizar en cuanto a lo que es actividad productiva o económicamente valorizable o valorable. ¿Sí? Y durante un tiempo, es decir, lo que nosotros vamos a hacer con cálculo, fórmula matemática, es, bueno, ¿cuánto tiempo de vida útil laboral tiene esta persona? Y bueno, tenemos un promedio de que al día de hoy, como ha crecido el, el, el tema de lo que es la etapa productiva de las personas, ¿sí? Entendemos que como se jubilan a los 65 años, bueno, hasta los 65 años podía tener una vida útil laboral. Bueno, entonces, ¿qué edad tenía cuando falleció? 30 años. ¿Cuánto le quedan? 35 años. Ah, bien, perfecto. Bueno, ¿cuánto es lo que ganaba hoy? Bueno, calculemos esto como si fuera una renta, ¿sí?, potencial hasta cubrir 35 años. Esa sería la fórmula. Yo se lo estoy simplificando, ¿no? Obviamente hay ciertas eh, pautas, ¿sí?, que se aplican jurisprudencialmente, y esto se relaciona con otra materia de la carrera, que no la tenemos en nuestra facultad, pero sí en otra facultad, que es el análisis económico del derecho. ¿Sí? Ahí se estudia cuánto es la incidencia
de la economía en las resoluciones judiciales, y viceversa. ¿Sí? Entonces, volviendo al tema, yo no tengo que probar que hay gasto médico, ni farmacéutico, ni gasto de transporte. ¿Por qué? Porque es lógico pensar y presumir, ¿sí?, que es razonable por la incapacidad o por la lesión que se causó. Pero, ¿qué pasa? Muchas veces se ha generado cierta cuestión, ¿sí?, en la jurisprudencia sobre si había que indemnizar o no un daño cuando había una incapacidad permanente, pero el accionante, o sea, la víctima, seguía trabajando. Supónganse que es un carpintero que perdió una mano. Es una incapacidad permanente, ¿sí?, física, y que es total en función de una mano, o eventualmente parcial en función de su arte, de su oficio. Eh, Se discutió en algunos casos que, bueno, si yo te voy a pagar la indemnización, porque yo te causé el daño que hizo que lamentablemente vos perdieras la mano, pero vos seguís trabajando, entonces, señor juez, redúzcame la indemnización porque está trabajando y está obteniendo ingresos. Bueno, esto que fue muchas veces discutido, ahora se consagra jurisprudencialmente, pero a la inversa. Aunque trabaje la persona víctima, si tiene una incapacidad permanente, se le debe indemnizar el daño. Es decir, se le ocasionó un daño. ¿Y cuál es la idea de nuestro codificador? Es, no miremos al dañador, miremos al dañado, a la víctima, y reparemos todas las consecuencias que tenga la víctima, al menos económicamente, como en este caso, o para que tenga una posibilidad de obtener cierto beneficio económico, sustitutivo de esa mano, o eventualmente para que pueda utilizar prótesis. ¿Sí? Todo esto hace que hoy en día ya se indemnice el daño, aunque siga trabajando la persona víctima. ¿Sí? ¿Qué es lo que, digamos, nos va a importar en cuanto a lo que es la propia definición ahora de incapacidad sobreviniente? Cuando hablamos de incapacidad sobreviniente, estamos hablando de que es algo que se nos vino, como lo dice la palabra, ¿sí? Vino de tal manera sobre la persona víctima que no puede realizar correctamente, o como estaba realizándolo anteriormente, sus funciones vitales. ¿Por qué? Porque hay una lesión en su propio ser, sea ser en el cuerpo, ¿sí?, físico o en la parte psíquica. Y ese menoscabo, ¿sí?, sea en la parte corporal, en su propia esencia como persona, en la salud, en toda la cuestión psíquica, puede hacerlo disminuir, ¿sí?, en su actividad patrimonial o extrapatrimonial. Imagínense lesiones que generan que una persona pase del estrellato al ostracismo, porque psíquicamente lo afectó de tal manera que ahora no se ve como antes porque tiene este padecimiento discapacitante o esta incapacidad sobreviviente. Bueno, ¿esto qué sería? Esto, más allá de que obviamente da lugar a la reparación, es un claro típico de lucro cesante. ¿Sí? ¿Y cómo se produce? Porque yo ahora, como se me afectó mi salud, mi capacidad física, o eventualmente mi salud psíquica no está del todo bien, ¿sí?, yo dejo de producir. Dejo de producir muchas de las cosas que antes producía. Y no puedo ahora realizar, ¿sí?, con esa posibilidad y actitud cierta que realizaba antes, tareas que yo podía medir en números económicos, patrimoniales. Entonces, yo puedo trabajar, pero puedo hacerlo disminuido. Y esa disminución de ese trabajo, en función de que el daño me afecta a mí, en mi propio ser, comporta una posibilidad de reclamo sostenido en el capítulo o en el inciso de incapacidad sobreviniente, y en definitiva no es un daño emergente, sino que es un lucro cesante. ¿Sí?
lo que yo dejo de producir en función de ese daño. Para tratar de concluir este artículo, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta, esto es clave, todo lo que es integridad psíquica de una persona, o sea, todo, ¿sí? Psíquico, mental, como si habláramos en cuestiones metafísicas. Si fuéramos metafísicos diríamos, bueno, el cuerpo físico, mental, espiritual y psíquico. ¿Sí? Sería la definición de las 4 posibilidades de cuerpo. Pero bueno, en lo que es la parte nuestra, jurídicamente hablando, está relacionado con la parte psíquica, es decir, el sentir, el padecer una circunstancia, un daño que hace que además de padecer el daño físico, deba soportarlo en mi propio ser interno. Este soporte, digamos, de lo que es mi propio ser interno, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que no tiene valor. Porque ¿cómo podemos medir cuánto es lo que cada uno se ha visto dañado? Esto tiene que ser netamente individual, no puede hacerse una regla genérica. Pero esto, al no tener valor en sí mismo, ¿sí? Se relaciona en forma directa con el derecho personalísimo a la integridad física. Y ese derecho personalísimo, como ustedes han visto en Civil 1, ustedes saben que los derechos personalísimos son los que no tienen vinculación con lo patrimonial, salvo el reflejo indirecto a lo patrimonial. Es decir, el derecho a la vida, el derecho al honor, o sea, no tienen valor económico, pero sí tienen el reflejo cuando son afectados. Bueno, esto es lo que tienen que tener en cuenta. La integridad psíquica de las personas no tiene valor en sí mismo, solo tienen la incidencia para poder reclamar económicamente, ¿sí?, por su afectación, como todo derecho personalísimo. La consecuencia, para cerrar la idea ahora desde el lado del victimario, es: yo no puedo decir, señor juez, como esta persona sigue trabajando, pese a una incapacidad que tiene sobreviniente, redúzcame la indemnización. No puede. Él causó un daño y debe soportar el daño in totum, se dice, por completo, con toda la integralidad de los rubros que así lo componen. Y tampoco puedo decir, pero escúcheme, tal chico tiene el derecho alimentario, o tal chica tiene el derecho alimentario porque los padres estaban separados, o estaban divorciados, ¿sí? Y el otro padre, vivo, que sigue vivo, es el que tiene que pagar alimentos. Y yo, lamentablemente, causé un daño, causé la muerte del que no pagaba alimentos. Bueno, no es excusa. Es decir, sí o sí va a tener que seguir, va a estar contemplada la indemnización por pago de alimentos, aunque el beneficiario, le hace el hijo, menor de 18, menor de 21 o eventualmente menor de 25, ¿sí? Pueda cubrir sus necesidades alimentarias por parte del otro. Es decir, aunque haya un padre que siga pagando alimentos, si falleció el otro, tiene derecho a que le pague los alimentos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque una cosa es el alimento, esto lo van a ver ya en familia, pero los alimentos comprenden todo lo que es educación, vestimenta, crianza, esparcimiento, lugar de residencia, y los alimentos propiamente hablados. ¿Sí? Muchas veces el padre o madre no conviviente es el que aporta, ¿sí? Y aporta una suma de dinero sustitutiva de todos esos rubros. Pero el otro que convive también le da, porque le da su parte. Entonces, esto es lo que prevé este punto 2. Es decir, por más que haya uno que le pague económicamente, hay otros rubros que estaban siendo cumplidos por el otro padre que falleció. Entonces, ahora va a cubrirse y puede reclamar daño patrimonial y daño específicamente del punto inciso 2, la prestación alimentaria, en la indemnización del 1745. ¿Sí?
¿Hasta acá estamos bien? ¿Sí? Un ok, Mario, ¿estamos bien? Perfecto, vamos, bien. Bueno, ahora vamos a la parte práctica. Esta es la parte quizás eh, más linda, digamos, de lo que es el estudio del derecho. Muchas veces nosotros decimos, bueno, sí, pero hay que tener necesariamente la formación con la lectura, el estudio y todo para poder llegar a entender los fallos. ¿Sí? Y por otro lado, nosotros vemos que hay ciertos fallos que enseñan. Que esa debe ser la idea o la lectura de si un poder judicial realmente hace las cosas bien o por lo menos se dedica a dar una respuesta adecuada a la ciudadanía. Las sentencias tienen que ser, como el día de hoy, tienen que ser en lenguaje claro, es decir, que puedan ser comprendidas por cualquiera, no por algún técnico, que en ese caso seríamos nosotros, los abogados, sino que lo pueda entender cualquiera y que no tenga que ir a ciertas cuestiones que uno diga, uy, pero ¿y esto qué significa? Y esto, y esas palabras que nosotros las podemos estudiar en la facultad o podemos autoestudiar, digamos, mediante nuestra propia capacitación, pero en ciertas oportunidades hay fallos que, más allá de algunos tecnicismos, ¿sí? Son tan entendibles que ayudan a comprender el tema y bueno, ayudan a ver los pros y los contras. Uno de esos fallos es que este fallo, Rodríguez María Belén con Google, es Rodríguez María Belén con Google y Yahoo, sobre daños y perjuicios. Este es un típico caso, y ahí yo les puse en la página, por si lo quieren llegar a ver, es un fallo de, no recuerdo ahora, pero creo que eran 65, 68 hojas, en donde se analiza toda la cuestión de lo que es la cuestión de la Internet y la utilización de la Internet, ¿sí? Cómo se vincula la Internet con la comunicación, cómo se vincula la Internet con el derecho a ejercer plenamente lo que es la libertad de prensa, y también, por otro lado, cómo se vincula la Internet y la libertad de prensa con derechos personalísimos de personas, ¿sí? Que puedan llegar a verse vulnerados en función de que, por ejemplo, están siendo vinculados a ciertas páginas. Profe, Sí, si puede hacer una pequeña acotación, no sé, para... sí, claro, claro que sí. Ahí está, hay en un video en YouTube que subió la corte donde están dos audiencias de este caso donde declaran las dos partes, Sí, que si lo buscan están. Para, sí. nada, Ah, yo lo no, vi ahí. está, sí, está. Es más, si hay también en YouTube, si lo quieren ver, hay un video más o menos de 21 minutos aproximadamente, en donde se muestran eso que vos estás diciendo y analizado por dos abogados, ¿sí? Pero, digamos, analizado al momento. Creo que, bueno, este fallo es de octubre de 2014, creo que ese video de YouTube es de febrero de 2015, creo, ¿sí? Que por ahí no está bueno para verlo, porque uno se entretiene, pero no aborda, digamos, todas las cosas que después, con el código nuevo, obviamente, y con el paso de los años, nos hemos dado cuenta que, bueno, la Internet y todo lo que es el recurso de las modernas tecnologías y las TIC, ¿sí? Las tecnologías de información y comunicación, hacen a la sociedad. Piensen que relacionándolo esto, y no tiene nada que ver al punto, pero sí relacionándolo a nivel informático. Las criptomonedas, por ejemplo, que ahora están en auge, que todo el mundo habla, ¿sí? Hace 10 años apenas si se escuchaba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que como estamos en una evolución constante de todo lo que es la parte electrónica, de Internet o internáutica, como algunos dicen, ¿sí? Está bueno ir analizándolo y viéndolo también en el momento, ¿sí? Y también a medida que han pasado los años. En función de eso, nosotros vamos a ver que este fallo tiene un voto favorable de todos los jueces de la Corte, pero con disidencias.
Y las disidencias también hacen a la concreción de lo que es la vinculación del derecho personalísimo y la posibilidad de reclamo del daño. Es decir, ustedes van a ver, cuando estemos por terminar las filminas, que las disidencias de Lorenzetti y Maqueda van a apuntar a algo muy interesante, que es a ver el tema de cuándo yo puedo reclamar, ¿sí?, la indemnización. Que lo dejo ahora en punto suspensivo porque, digamos, está bastante detallado a lo largo de las filminas. La idea es la siguiente. Ustedes tienen este fallo. ¿Cómo hacemos para analizar un fallo? Por ahí ustedes se enfrentan quizás al primer fallo eh, en donde la extensión, ¿sí?, es importante y no saben cómo tomarlo, cómo arrancar, cómo leerlo. Bueno, esta técnica de lo que es el análisis de fallos, ¿sí?, apunta a lo siguiente. Nosotros tenemos que siempre tratar de determinar cuál es el objeto de la petición y los temas que se abordan. Siempre. ¿Sí? Entonces me reclama tal cosa, bueno, ¿qué es lo que se va a abordar en tal fallo? Eso es lo que a ustedes les va a marcar la lectura de un fallo X. Obviamente esto es una técnica a desarrollar, pero por lo menos para que ustedes empiecen a escuchar algunas cositas que por ahí no lo han visto en la carrera hasta el día de hoy. ¿Sí? El análisis de fallos no es ni más ni menos que la técnica de lo que es el realismo jurídico. Si ustedes vieron Introducción al Derecho, una de las formas de ver el derecho es el realismo jurídico, es cuando yo puedo ir anticipando, mediante el estudio de casos, cuáles son las resoluciones que un juez está teniendo y qué es lo que me va a aplicar a mí en un caso si yo presento un caso similar. Esto es, ni más ni menos, también llevado a una técnica de lo que es el common law en Estados Unidos, en donde se estudian los casos, ¿sí?, y sobre los casos se ven las normas aplicables para poder llegar a una solución. Es decir, si yo me anticipo a una sentencia, ¿sí?, a una resolución, ¿cómo me anticipo? Y me anticipo viendo cuáles son los antecedentes de ese juez. Y si yo tengo un antecedente de corte, de nación, en donde que se rechaza una acción de daños y perjuicios de una persona, ¿sí?, en función de la utilización de su imagen en una página de contenido erótico, ¿sí?, ya tengo, digamos, el marco sustancial para poder estudiarlo y entenderlo. Al verlo, ¿sí?, nosotros nos vamos a encontrar con las primeras consecuencias de lo que fue el fallo. En primera instancia, el juzgado de primera instancia, analizando la cuestión, dijo: yo condeno tanto a Google como a Yahoo a una suma indemnizatoria. ¿Por qué? Porque considero que tanto Yahoo como Google, ¿sí?, incurrieron en una negligencia culpable. Ustedes piensen, ¿cuáles son las posibilidades de responder? O, eventualmente, vamos al hecho, ¿cuáles son los factores de atribución? La razón suficiente para reprocharle el daño a una persona. Y bueno, tenemos factores de atribución subjetivos y factores de atribución objetivos. Los objetivos son aquellos que establecen principios, ¿sí?, en donde no se mira la culpa o el dolo, ¿sí?, no se mira subjetivamente al causante del daño, sino se mira objetivamente el resultado del daño. Entonces, sobre esto, el fallo de primera instancia dice: incurrió en negligencia culpable, es decir, en función de la culpa, en función de una cuestión subjetiva atribuible a Yahoo y a Google, condeno a ambas empresas porque no bloquearon ni impidieron, ¿sí?, la existencia de estos contenidos que afectaron los derechos personalísimos del actor. ¿Pero cuándo? No lo hizo porque la actora solicitó que cesaran de usar su imagen y hicieron caso omiso.
¿Por qué hicieron caso omiso? Porque dicen que ellos son meros servidores de información, no generadores o creadores de información. ¿Sí? ¿Qué termina diciendo el fallo de primera instancia? Se elimine todo tipo de vinculación, nombre, imagen, fotos de esta chica, modelo, ¿sí? En todas aquellas páginas de contenido sexual. ¿Por qué? Porque no se le permitió a ella dar conformidad, ni tampoco se le requirió dar conformidad para que esté. Y aún habiéndolo dado, ¿sí? Según lo que es la ley de propiedad intelectual, yo lo puedo revocar si inicio una demanda de daños. Esta, digamos, sería la idea de lo que fue primera instancia. Cámara, ¿qué pasa? La Cámara Nacional de Apelaciones, que para que ustedes siempre lo tengan presente, es de las cámaras más importantes del país en cuanto a lo que es la parte en materia de obligaciones, en materia de responsabilidad, en materia de familia, creo que es de las más importantes, por lejos, la más importante del país. ¿Sí? La Cámara Nacional de Apelaciones rechaza la situación de Yahoo y lo mantiene con respecto a Google, pero lo reduce en cuanto a indemnización. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué llega a esta conclusión? Dice que Yahoo en realidad lo que hace es poner una información y pone, ¿vieron cuando uno ingresa a una página que se les vienen esas pequeñas pantallitas que se mueven y que uno apenas las toca los redirigen a otros lados? Bueno, eso se llama thumbnail, que es el vínculo del dedo uña, sería traducido literalmente, que es el vínculo de clic del mouse. Todo aquel vínculo que está relacionado a un clic del mouse sería el thumbnail. ¿Sí? Son esos mini vínculos dentro de ciertas páginas. Bueno, Yahoo no es condenado porque en realidad dice que quien ofreció y dentro de esa página estuvo marcando el tema del thumbnail es Google. Y dice la Cámara Nacional, no solo no hay que eliminarlo porque Yahoo no tuvo nada que ver, ni tampoco Google tenía nada que ver con esas vinculaciones, sino que además solamente se va a condenar a alguien por su culpa, le hace su negligencia, ¿sí? La negligencia es un ámbito de la culpa. Recuerden, ahí, dentro de la culpa está la negligencia, imprudencia, impericia, incumplimiento de los deberes del funcionario. Bueno, en este caso, se considera que solamente puede ser responsable un motor de búsqueda como Google cuando tomó conocimiento por parte del usuario, ¿sí? Que hay contenidos nocivos que la afectan o lo afectan y no los bloquea rápidamente. Es decir, porque por su retardo en el cumplimiento de no bloquear tal contenido, ahí sí yo lo puedo reclamar un daño y perjuicio. ¿Sí? Una indemnización. Acá es lo que yo les decía recién, la condena en función del uso del thumbnail. Y el artículo 31, que hace de sostén, artículo 31 de la Ley de Propiedad Intelectual, que es que cualquier foto de una persona no puede ser utilizada sin su consentimiento expreso, salvo, como ahí les pongo, fines científicos, didácticos generales o de interés público. ¿Sí? En algunos casos, si ustedes ven algunas críticas, plantean la cuestión de contenidos sexuales, ¿sí? Como si bien no es de interés público, pero sí es de por ahí algún interés general, por lo que es el consumo, utilización de servicios o de cuestiones sexuales, algo absolutamente absurdo, digamos, en lo que es una justificación jurídica, pero que, bueno, apuntó en algunos casos a una crítica también realista de que el uso, de utilización de ciertos servicios, sea visuales, audiovisuales o humanos, ¿sí? Puedan tener cierto, digamos, reconocimiento o aceptación. ¿Sí? Esto obviamente lo rechazamos y también fue rechazado por todas las instancias del fallo.
La Corte, ¿qué hace? En un análisis muy interesante, dice, revoco la demanda, no la demanda, perdón, la sentencia de Cámara, rechazo la demanda y establezco ciertas pautas para el día de mañana, analizando lo que es la libertad de expresión, los derechos personalísimos, el eventual daño que se puede producir a una persona por la utilización de un medio electrónico con su imagen, nos lleva a un fallo bastante más viejo, 30 años atrás de este fallo, ¿sí? Que se llama Campillay, que por ahí en alguna materia lo han escuchado, pero el fallo Campillay con Diario La Razón, que en realidad era Diario La Razón y Crónica Televisión y Crónica Diario, ¿sí? Era que un señor Campillay fue vinculado con su imagen y todo a un hecho delictivo que no había cometido. Entonces le reclama daño a la prensa, a la empresa de noticias. Y la Corte, en ese momento, crea lo que se llama la doctrina de la real malicia, o que solamente los medios de comunicación son responsables cuando hay intención real de causar daño. Si vuelcan información, y esa información puede llegar a ser, digamos, errónea, con una simple manifestación de que se ha marcado erróneamente tal información, imputándosela o atribuyéndosela a una persona X, ya ahí zafan su responsabilidad. Ese es el fallo Campillay, ¿sí? Analizando y relacionándolo, ese fallo, dentro de lo que es este fallo Rodríguez, lo que dice es, bueno, analizó toda la técnica de Internet, la utilización de Internet y lo que implica el uso de Internet, diciendo que además de ser de medio de comunicación, sirve para crecer, para fomentar el pluralismo, el interculturalismo y relacionar el mundo entre sí, como es lo que ya sabemos, la red de Internet, ¿sí? Analizó el concepto de lo que es la libertad de expresión como derecho de transmitir ideas u opiniones, ¿sí? Pero dijo algo clave, que es la parte que está resaltada en Bordeaux. No corresponde juzgar la responsabilidad de los motores de búsqueda de acuerdo a las normas de la responsabilidad objetiva. Es decir, ya no le voy a atribuir responsabilidad objetiva al servicio de Internet o a la empresa que provee Internet. Tengo que probar que hubo de su parte culpa, una negligencia o una imprudencia manifiesta que hace que no puedan ver, digamos, cuál es el daño o no hayan podido evitar el daño que se genera. ¿Sí? ¿Cómo llega a una conclusión de esta manera? Bueno, llega de la siguiente manera. Nosotros cuando analizamos lo que es el servicio o motor de búsqueda, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que ese servicio que nos presta la empresa no está condicionado a vigilar y castigar. ¿Vieron cómo hay un libro que por ahí lo escucharon, Vigilar y Castigar de Foucault? ¿Sí? No tiene nada que ver en cuanto al contenido, pero sí lo traigo como para que ustedes vean lo que es la situación práctica. Como yo no tengo obligación de vigilar cuál es el contenido que me están cargando a mi servicio, provisión de Internet, ¿sí? Yo no tengo responsabilidad. Yo lo único que hago como empresa de Internet es poner el contenido a disposición de la gente, y el responsable es el que carga el contenido, no el que genera el enlace entre el contenido y la persona que está buscando ese contenido. ¿Sí? Esto es lo que ustedes tienen que tener en claro. Al no tener yo una obligación de vigilar lo que puede llegar a ser, en términos jurídicos, la culpa invigilando, es decir, yo tengo culpa porque no vigilé correctamente, ¿sí? Yo no tengo responsabilidad. Yo solamente puedo reprochar responsabilidad a un servicio que presta Internet cuando yo manifesté expresamente a esa empresa o servicio que cesen de generar ese enlace porque me está causando daño. Si yo lo hago
sea extrajudicialmente, por cualquier medio, obviamente siempre que nos quede constancia, ¿sí? Para la cuestión de prueba, y la empresa en un término razonable, que al día de hoy no tenemos un tiempo razonable, ¿sí? Pero en un tiempo razonable no da de baja esa publicación, ahí sí yo podría ir y reclamar la indemnización en función de la culpa, no por no vigilar, sino porque no hizo lo que tenía que hacer en función de lo que yo le estaba reclamando porque a mí me estaba generando un daño. ¿Sí? ¿Se entiende? Es decir, sobre esta cuestión, la Corte dice, miren, hoy en día no tenemos una ley, hablamos año 2014, ¿no? Una ley que regule todo lo que es la comunicación audiovisual. Al día de hoy tenemos una ley nacional que nos rige todo lo que es la cuestión audiovisual, la 26522, pero fue parcialmente vetada también por el gobierno anterior, con lo cual hay ciertos contenidos que todavía están ahí en posible discusión o posible normativización. Solamente se relaciona el derecho personalísimo con el derecho de la prensa o de la libertad de prensa cuando el ejercicio de lo que es la libertad de prensa confronta y choca de tal manera con esa persona que le causa un daño. Y ahí sí tiene que acreditar el daño la persona. No hay presunción de daño. ¿Sí? En este punto, la Corte dijo, que es lo que yo más o menos le estaba adelantando anteriormente, es el que busca contenido, el que carga contenido a la red, es quien es responsable, sea por cargar contenido o por utilizar ese contenido. No en función de ser un servicio de Internet, un mero, digamos, un comunicador o unión entre la información y el que consume esa información. ¿Sí? Por esto, nosotros empezamos a ver que, bueno, la Corte tenía que ir analizando también cómo se liberan las empresas de responsabilidad. Y acá lo tienen en la última parte. La Corte dice, bueno, un momentito, nosotros tampoco podemos condenar a empresas que prestan el enlace sobre la base de haber causado un daño por esa información o esa carga de datos, porque toda empresa de Internet tiene filtros. Ustedes fíjense que si quieren colocar palabras de contenido contrario al interés público, o por ejemplo vendo arma de fuego, o vendo servicios sexuales, o lo que sea, automáticamente los va a bloquear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen ciertas limitaciones. Esto es, fija cuáles son a priori las actividades prohibidas. Pero bueno, ¿qué pasa? El tema está en que muchas veces las páginas no tienen ese contenido prohibido, pero sí los thumbnails, el vínculo. Y esas páginas son las que van a vincular a esa, por ejemplo, la utilización de la foto de esta chica Rodríguez, ¿sí? Estaba ahí en una página de consumo sexual que estaba relacionada también no solo con cuestiones de corte sexual, sino también con entrega de videos, mandar fotos, ¿sí? La utilizaban como cebo, como si se tirara cebo al lado del bote para pescar, ¿sí? Para enganchar a posibles usuarios o beneficiarios de la cuestión. La Corte, en definitiva, utiliza ciertos principios que ya están siendo fijados en otros países. El principio de la irresponsabilidad, que es el que está rigiendo al día de hoy en Estados Unidos, es que jamás se le impone la responsabilidad al servicio de Internet porque no tienen que ellos monitorear la información que circula. Ellos solamente la ponen a disposición de la gente. Y acá hace un análisis muy interesante la Corte
cuando yo pongo ahí, lo ejemplifica así. Pone este ejemplo, bastante particular, ¿no? El ejemplo. Dice, supónganse que un niño entra en una biblioteca y va a la parte de libros para niños, en donde hay dibujitos, todo, y se encuentra con revistas eróticas. ¿Es responsable el niño por haber entrado a ese lugar? No. Es responsable el adulto que entra a ese lugar y consume ese producto, o eventualmente es responsable aquel que lo rotuló, o lo identificó mal, o lo dejó olvidado. ¿Sí? Esto es lo mismo que cuando dice la Corte, una cosa es buscar y recibir y dar información, y otra cosa es buscar, recibir, dar información y cargarla con un sesgo negativo, o eventualmente modificar esa información para generar algo, impacto, las noticias amarillas, ¿sí? La prensa amarilla. Ahí podríamos condenar, si no, no podemos condenar a una empresa proveedora de Internet. Ahí arriba tienen el antecedente, como que yo les decía hoy, Campillay con la razón. Siempre se garantiza el derecho de informar contenidos de terceros si se menciona la fuente responsable. Es decir, si yo soy la prensa, informo algo delicado que puede causar un daño y no informo cuál es la fuente responsable, ahí yo podría verme en la posible condena indemnizatoria. Pero si yo menciono la fuente responsable y yo no manipulé esa información y no tengo la intención real de causar un daño, mi ejercicio de libertad de prensa está absolutamente cubierto y es irresponsable, en el sentido de no tener consecuencias jurídicas. En la cuestión práctica, que es lo que nos interesa a nosotros, acá yo les puse cómo tenemos que actuar para reducir la acción de daños y perjuicios y que no la rechacen. Porque lo que más nos importa es, bueno, arrancamos. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Bueno, le inicio daños y perjuicios a Google, le inicio a Yahoo, le inicio a Bing, a cualquiera. Ahora, ¿cuál es el problema? Yo tengo que demostrar a priori cuál es el daño que me están causando. ¿Cómo demostrar? Claro, tengo que hacer saber, anoticiar y formalmente requerir a esa empresa que den de baja cierta publicación, porque si no, los voy a demandar judicialmente. ¿Qué pasa si yo no lo notifico extrajudicialmente y voy judicialmente? Bueno, la Corte no lo analiza, pero lo que me genera a mí ciertas dudas es lo siguiente. Ustedes piensen, si yo inicio una demanda de daños porque yo me veo afectado y le notifico a la empresa de servicios que den de baja cierta publicación, resulta necesario, ¿sí?, correr traslado de la demanda. Ese correr traslado de la demanda, como ustedes recordarán, es una interpelación judicial. Estoy interpelando, requiriendo judicialmente y fehacientemente que me den de baja cierta publicación. En este punto la Corte no se ha expedido, pero lo que va a ser viable, digamos, una posible condena es que si yo pido en un juicio de daños una cautelar para que cesen y notificamos el cese y no lo dan de baja, ahí sí se va a configurar la cuestión de la negligencia o el reproche de culpa del servidor. Pero si lo da de baja inmediatamente y después sigue en el juicio de daños, muy probablemente la sentencia sea rechazada. ¿Sí? El fallo sea rechazado. Entonces, para concluir, dentro de lo que es la parte de los dos jueces que votaron en disidencia, ellos dijeron bien clarito, si se anoticia a una persona de que hay un comportamiento antijurídico de un tercero, o de quien califica o preestablece, indexa el material, y no toma las medidas pertinentes, ahí se produce un comportamiento antijurídico susceptible de reparación. Y también se genera responsabilidad del servidor si edita esa información. Si mete, aunque sea una coma, cambiándola de lugar, editó. Y ahí sí es responsable el servidor. Las preguntas que yo me he hecho con respecto a esto es, bueno, la primera la dijimos recién.
la de la interpelación. La segunda es, ¿cuánto tiempo tengo que esperar yo para que me den de baja y que eso me permita a mí iniciar un daños y perjuicios? Y dependerá. Hay que notificar a Google, hay que notificar a Facebook, hay que notificar a Yahoo. Cuesta muchas veces notificar y el tiempo pasa. Y muchas veces, pese a que uno notifica a una empresa, la empresa, por su propia estructura, tarda. Entonces, ¿cuál es el tiempo real que hay que esperar? No lo sabemos. Tiene que ser un tiempo prudencial y ahí va a estar sometido a la consideración del caso en particular. Y, bueno, el punto 3. ¿Es justo que una notificación extrajudicial sirva como antecedente para reclamar daños y perjuicios? Es decir, yo te corro traslado a vos, Roque, y a vos, Mario, que son los que me proveen internet, y les digo, chicos, ustedes están utilizando una imagen mía en una página de contenido erótico. O lo dan de baja, o les reclamo una indemnización porque me están causando daño. Así se los digo, se los acabo de decir. Bien, ¿esta notificación extrajudicial es suficiente? ¿Tiene que esperar, tiene que haber alguna actitud activa o pasiva del lado de ustedes para yo deducir daños? Tiene que ser eso que en otras materias o áreas de la carrera nuestra es primero reclame y después actúe. Se debe agotar una vía para recién ahí poder, ¿sí?, reclamar, como en la parte administrativa, el agotamiento de la vía administrativa, tengo que agotar todo lo que es el proceso administrativo para recién ahí iniciar un juicio. Bueno, eso no tenemos una respuesta al día de hoy, ¿sí? Con esto, esos son aplausos, no es interferencia, ¿sí? Los aplaudo a ustedes por la atención que han tenido, ¿sí? Y espero que haya sido útil para que por lo menos entiendan el tema y obviamente también tengan un poquito más tiempo para poder comprender esto y que, bueno, en definitiva es la parte nuestra como docentes de facilitarles no solo la información, sino una mejor forma de ver las cosas y hacer un proceso también hasta crítico de los temas. Así que si no hay preguntas, con esto estamos por concluida la clase. Buenos días, doctor. Hola, Rocío. Le había preguntado por el chat si podría subir este Power a Campus, por favor. Sí, sí, ningún problema. Dale, yo se lo voy a pasar acá. Yo soy, como les dije, no estoy fijo en la cátedra, sino que todo este primer cuatrimestre, esta primera parte del cuatrimestre, he ido variando en las diferentes comisiones cubriendo espacios, así que, pero con todo gusto, yo lo transmito, ¿sí? Bueno, chicos, chicas, que tengan un muy buen fin de semana, que descansen, aprovechen también el tema de estar en familia, ¿sí? A cuidarse y bueno, también a darle un poquito de lectura, ¿sí? Y que les sea lo más ameno posible. Que estén muy bien. Nos vemos. Gracias, profe. Gracias, hasta luego. Gracias, doctor. Saludos. Un placer, gracias.